En medio de la carretera, un camionero cansado se encuentra con un hombre misterioso que cambia su vida para siempre. Lo llaman Jesús. Descalzo, con la mirada serena y cicatrices en las manos, parece salido de otro tiempo, o de otro mundo. A partir de ese instante, nada vuelve a ser igual. Milagros inexplicables suceden frente a sus ojos. Un niño al borde de la muerte que vuelve a respirar, una fuente seca que comienza a brotar agua, encuentros con almas rotas que encuentran esperanza en lo imposible. Pero lo más doloroso aún está por venir, el perdón que Elías deberá pedirle a su propia hija después de años de abandono. ¿Podrá un hombre roto reconstruir los lazos que él mismo destruyó? ¿Y quién era realmente ese extraño que lo acompañó en la ruta? Suscríbete ahora, deja tu like y comparte este video para descubrir el viaje más impactante que jamás escucharás. La carretera de noche tenía un brillo extraño, como si el asfalto recién caliente durante el día aún conservara memorias ardientes que no querían apagarse. Elías Montero llevaba más de 8 horas al volante, con las manos firmes sobre el timón de su camión de carga, avanzando por la Ruta 16, ese tramo olvidado que serpenteaba entre montañas solitarias y cañadas profundas. El motor rugía acompasado, un sonido que para él era como un latido mecánico, fiel, constante, la música de una vida entera dedicada a los caminos. Era julio, y el verano en el norte de México golpeaba sin piedad. Incluso a las 3 de la madrugada, el aire era tan caliente y denso que parecía derretirse dentro de los pulmones. El sudor bajaba por la frente de Elías, pegándosele a las cejas, resbalando hasta la barbilla. Aún así, no prendía el aire acondicionado. Prefería la ventanilla abierta, sentir el viento seco que traía consigo olor a tierra, insectos nocturnos y esa vibración que lo mantenía despierto en medio de la nada. El silencio era su mejor compañía. Apenas lo rompían los insectos chocando contra el parabrisas, el rumor de los neumáticos rozando el pavimento gastado y la radio vieja que chisporroteaba cada tanto, atrapando canciones olvidadas de los 80 y 90. En ese aislamiento encontraba un extraño tipo de calma, como si el mundo entero desapareciera detrás de él y solo quedaran los kilómetros interminables frente a sus ojos. Sin embargo, aquella noche la calma tenía un filo distinto. Desde que dejó atrás el último pueblo, Cuauhtémoc, algo en el aire pesaba como presagio. Las luces de los faros iluminaban apenas unos metros adelante y los cerros oscuros se alzaban a los costados como guardianes silenciosos. De vez en cuando brillaban ojos de coyotes entre la maleza, pequeños destellos que se apagaban al paso del camión. Elías estaba acostumbrado a esas sombras, pero algo en su piel lo mantenía en alerta, un cosquilleo persistente en la nuca, como si el mismo camino lo observara. Reducía la velocidad en cada curva cerrada. Sabía que allí un error podía significar una caída mortal hacia un barranco invisible. En esas horas, sin señal de celular, sin gasolineras, sin más vida que la suya, la carretera era tanto una amiga como una enemiga. Lo conocía bien, y esa noche, sin saberlo aún, lo pondría frente al momento más decisivo de su vida. Al salir de un tramo recto, algo apareció frente a él. Primero fue una sombra borrosa, apenas perceptible, que se movía en la banquina derecha. Elías entornó los ojos, parpadeó y ajustó la mirada. A lo lejos, un cuerpo se balanceaba lentamente como si cada paso le costara la vida. No era un animal, era una persona. El corazón de Elías dio un brinco, obligándolo a soltar el acelerador. El camión se deslizó más despacio. Los faros abrieron su haz sobre la figura y lo que revelaron lo heló de pies a cabeza. Era un hombre. Estaba descalzo, con una túnica blanca manchada de polvo y huellas secas de sangre. El cabello largo, enmarañado, caía sobre un rostro sereno, inexplicablemente sereno para alguien que parecía a punto de desplomarse. Elías tragó saliva. Su primera reacción fue lógica. Quizá un migrante perdido, un enfermo, alguien que había escapado de un hospital o un loco caminando sin rumbo. Pero algo lo hizo frenar por completo. Aquel hombre, al ver acercarse el camión, no levantó el pulgar pidiendo aventón como era común en la carretera. No. Levantó la mano derecha como si saludara, con una calma infinita en los ojos. Un escalofrío le recorrió la espalda. Sintió la piel erizarse como si hubiera tocado un cable de electricidad. Desde esa distancia,
Juró que los ojos del desconocido lo miraban directamente, atravesándolo, como si ya lo conociera desde antes. Elías bajó la ventanilla con un movimiento torpe. —¿Está bien? —gritó con voz ronca. El hombre se acercó despacio, cada paso firme pero sin apuro, como si la noche fuera suya y no hubiera peligro alguno. La luz amarillenta del faro iluminó sus pies descalzos, ennegrecidos de tierra, y la tela gastada que le caía hasta los tobillos. Cuando estuvo a 1 metro del camión, inclinó la cabeza con suavidad. «Tengo sed», dijo con una voz grave, profunda, que no sonaba tanto en los oídos como dentro del pecho. Elías sintió un nudo en la garganta. Sin pensarlo demasiado, tomó la botella de agua que llevaba al lado del asiento del copiloto y se la extendió por la ventanilla. El hombre la recibió con las 2 manos, como si aquello no fuera un simple gesto de compasión, sino un regalo sagrado. Bebió despacio, cada sorbo como si se tratara del último, y al terminar bajó la botella. «Gracias. Tú sí te detuviste». Elías frunció el ceño. Esa frase quedó flotando como un eco extraño. «¿Tú sí te detuviste?» ¿Qué significaba? ¿Acaso otros habían pasado antes y lo ignoraron? La sospecha lo atravesó, pero no alcanzó a formular ninguna pregunta. «¿Hacia dónde va?», balbuceó. «¿Lo llevo a algún pueblo?». El hombre sonrió apenas, con una serenidad imposible. «Voy por este camino. Lo conozco bien. Pero si me llevas, la señal llegará más rápido». Elías se crispó. «¿Qué señal?», preguntó con cautela. El desconocido no respondió. Apenas inclinó la cabeza, como quien guarda un secreto demasiado grande para ponerlo en palabras. Elías dudó. Recordó de golpe un viejo juramento: no volver a subir a nadie en el camión después de un incidente ocurrido en Chihuahua años atrás, donde casi pierde la vida por confiar en un extraño. Pero esa noche, algo más fuerte que su miedo lo empujó a girar el seguro. Abrió la puerta del copiloto. El hombre subió sin titubear. No llevaba mochila, ni celular, ni dinero visible. Solo aquella túnica, sus manos curtidas con marcas oscuras en las palmas y una mirada que parecía escudriñar más allá de la piel, hasta lo más profundo del alma. Elías encendió el motor otra vez. El camión rugió bajo el silencio espeso que se instaló dentro de la cabina. No era un silencio incómodo, sino uno cargado de una presencia que hacía vibrar hasta el aire. Avanzaron unos kilómetros sin decir palabra. Finalmente, con un hilo de voz, Elías preguntó: «¿Cómo se llama?». El hombre giró la cabeza y lo observó con calma. «Me han llamado de muchas formas», respondió con suavidad. «Algunos me dicen maestro, otros loco. Tú puedes llamarme Jesús». Elías sintió un golpe seco en el pecho. Trató de disimularlo con una carcajada nerviosa, pero el sonido murió en su garganta. Su mente comenzó a correr en 1000 direcciones. Quizá un fanático religioso, un predicador excéntrico, un actor perdido, un enfermo mental. Sí, debía serlo. Pero entonces, ¿por qué aquel calor profundo en su pecho? ¿Por qué no podía dejar de mirar las marcas en las palmas de sus manos? El camino serpenteaba entre montañas. La oscuridad se hacía más densa, apenas cortada por la luz de los faros y el rugido constante del motor. Elías intentó mantener la mente fría, aferrarse a lo racional. ¿Está huyendo de alguien?, preguntó, más por llenar el aire que por verdadera curiosidad. Jesús volteó hacia el parabrisas, observando el asfalto infinito. «Voy hacia alguien. Siempre voy hacia los que tienen el corazón cansado». Elías se estremeció. «¿Y yo?». «Tú, Elías. Estás más cansado de lo que crees». Elías frenó de golpe. El chirrido de los frenos retumbó en la montaña. «¿Cómo sabe mi nombre?», exclamó con la voz quebrada. Jesús lo miró con ternura, sin un atisbo de amenaza en sus facciones. «No temas. No vine a juzgarte. Solo necesito que sigas manejando. El viaje recién comienza». Y Elías obedeció. No entendía por qué, pero volvió a acelerar. Tenía la garganta seca, el corazón latiendo más rápido que de costumbre, y una sensación extraña, como si dentro de él algo que llevaba años dormido hubiera despertado. El tablero titiló. La radio, que estaba apagada, comenzó a emitir estática hasta que una vieja canción brotó del parlante. «Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente». Elías apretó el volante con fuerza. Jesús cerró los ojos, inclinando la cabeza como si escuchara algo más profundo que la música, algo que nadie más podía oír.
¿Cuánto tiempo lleva caminando?, preguntó Elías, desesperado por encontrar lógica. Desde siempre. Esa fue toda la respuesta. Elías suspiró con pesadez. Afuera, la carretera se estrechaba aún más, entrando en una zona montañosa con curvas cerradas. Redujo la velocidad. Por dentro, sin embargo, algo le decía que ya no era él quien guiaba esa ruta. Algo, o alguien, lo estaba llevando a un destino que aún no podía imaginar. Un destino capaz de cambiarlo para siempre. El camión avanzaba con un rugido acompasado, mientras la carretera se enroscaba en la montaña como una serpiente dormida. Elías mantenía las manos tensas sobre el volante, aunque una parte de él ya no sabía si conducía por voluntad propia o por obedecer a la extraña calma que irradiaba su acompañante. En la cabina flotaba un aire distinto, más fresco que el bochorno sofocante del desierto, como si la sola presencia de aquel hombre descalzo hubiera alterado la temperatura y el ritmo mismo del mundo. Jesús observaba el camino en silencio. Su perfil iluminado por los faros mostraba una serenidad imposible, casi sobrenatural. No pestañeaba con frecuencia. No parecía cansado ni ansioso. Simplemente estaba allí, con la misma quietud de una montaña que no necesita moverse para imponer respeto. Elías trataba de convencerse de que todo era un sueño raro, un desvarío provocado por el cansancio y las horas al volante. Pero entonces Jesús lo miró de reojo y pronunció unas palabras que le helaron la sangre. Cada curva que has recorrido está escrita en ti, y cada vez que elegiste no detenerte, también. Elías tragó saliva. La frase parecía una acusación disfrazada de verdad. Recordó, sin quererlo, aquel incidente en Chihuahua, el hombre que pidió aventón y terminó robándole parte de la carga. Recordó las veces que, por miedo o egoísmo, pasó de largo ante personas que parecían necesitar ayuda en la ruta. Siempre encontraba excusas. El tiempo apremiaba. La empresa no perdonaba retrasos. La carretera era peligrosa. Cualquiera podía ser un delincuente. Y ahora ese extraño hablaba como si hubiera estado allí, como si supiera cada decisión que había tomado en la soledad de la carretera. La tensión se hizo insoportable. Elías bajó un poco la ventanilla, buscando que el aire caliente de la madrugada lo despejara. El viento trajo consigo el zumbido insistente de insectos y el olor penetrante de la maleza húmeda. Pero nada lo sacaba de esa sensación de estar desnudo ante una mirada que lo atravesaba hasta el hueso. Trató de desviar la conversación hacia algo más mundano. «Yo ya no creo en muchas cosas», confesó casi sin darse cuenta de qué hablaba. «Ni en políticos, ni en curas, ni siquiera en mí mismo». Jesús asintió suavemente, con los ojos entrecerrados. «Eso también es una forma de fe. El que dice no creer en nada, en realidad cree en su propio vacío, y hasta el vacío puede de llenarse». Elías se quedó en silencio. No era una frase grandilocuente como las que había escuchado en sermones de televisión. No, aquellas palabras tenían un peso extraño, como si no fueran simples sonidos, sino piedras que caían en un pozo profundo de su interior. El camino se volvió más peligroso. La ruta, angosta y sin barandillas, se abría paso entre cerros cubiertos de sombras. Elías bajó la velocidad. La tensión en sus brazos era tal que podía sentir cómo los músculos se le endurecían. Fue entonces que Jesús, con un gesto tranquilo, apoyó la mano en el tablero. «Detente aquí». Elías miró alrededor. No había nada. Solo un desvío apenas perceptible que se adentraba en la maleza. «¿Aquí?», preguntó desconcertado. «No hay pueblo, ni gasolinera, ni casas». Jesús mantuvo la vista fija hacia el sendero. «Justo por eso. Aquí nos necesitan». Elías dudó. La lógica le gritaba que no tenía sentido, que podía ser peligroso internarse en un camino desconocido en plena madrugada. Pero la voz interior, esa que rara vez escuchaba, le decía otra cosa. «Confía». Respiró hondo, apretó el freno y apagó el motor. El silencio fue total. AP. El camionero sintió un miedo seco. El sendero era angosto y en PPKP. Tras unos 10 minutos de ascenso, llegaron a una casita de madera casi oculta entre los árboles. Tenía el techo de láminas oxidadas y las paredes torcidas, como si un soplo fuerte pudiera derribarla. Desde dentro se escuchaba el llanto desgarrador de una mujer. Jesús se acercó a la puerta y la tocó con suavidad. Para sorpresa de Elías, la puerta se abrió sola.
con un chirrido prolongado que erizó el aire. Entraron sin necesidad de invitación. En el interior, una joven estaba arrodillada junto a una cama vieja. Sobre el colchón, un niño de unos 8 años respiraba con dificultad, la piel grisácea, los labios resecos. Elías sintió un vuelco en el corazón. El pequeño parecía estar agonizando. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó la mujer con voz quebrada, los ojos hinchados de tanto llorar. Jesús no respondió. Se arrodilló junto al niño y le acarició la frente. Susurró unas palabras que Elías no alcanzó a comprender. Entonces, de manera inexplicable, el niño abrió los ojos, inspiró profundamente y esbozó una sonrisa. La madre se llevó las manos a la boca, incapaz de creer lo que veía. Rompió a llorar con más fuerza, pero ahora no de desesperación, sino de alivio. «No puede ser. Estaba muriendo». Jesús le puso un dedo en los labios. «El amor de madre es más fuerte que la muerte. Solo necesitaba que alguien creyera contigo». Elías observaba atónito, con la linterna temblando en su mano. No entendía nada. No podía. Todo lo que había visto en su vida, accidentes, violencia, desgracias, se quedaba corto ante aquello. ¿Qué había pasado? ¿Era un milagro? ¿Era real? La joven se arrojó a los pies de Jesús. «Gracias. No sé quién es usted, pero gracias». Jesús la ayudó a incorporarse con suavidad. «No me agradezcas a mí», señaló a Elías. Él fue quien se detuvo. Elías dio un paso atrás, casi avergonzado. Yo solo manejaba». Jesús sonrió. «Sí, pero tu alma supo cuándo frenar, y eso cambia el curso de muchas cosas». Salieron de la casita en silencio. Elías todavía temblaba. El cielo estaba limpio y las estrellas brillaban con una intensidad que no recordaba haber visto en años. Caminó hacia el camión como si flotara, con la sensación de que sus pasos no le pertenecían. Cuando volvió a encender el motor, las manos le temblaban, pero no de miedo, sino de una emoción tan intensa que no encontraba nombre. Jesús guardaba silencio, mirando el horizonte con esa calma inalterable. «¿Qué fue eso?», balbuceó finalmente Elías mientras retomaban la carretera. «Una de muchas razones por las que estás en esta ruta», respondió Jesús con serenidad. Elías lo miró de reojo, sin atreverse a preguntar más. Apenas podía procesar lo que había vivido. Sabía, sin embargo, que algo se había movido dentro de él, una grieta que empezaba a abrirse en su coraza de años de apatía y soledad. El camino volvió a desplegarse bajo la luna. El camión rugía suave, como si también hubiera sido tocado por la misma paz que flotaba en el aire. Elías apretó el volante. Las lágrimas corrían silenciosas por sus mejillas. Afuera, la noche se sentía menos oscura. El amanecer aún estaba lejos, pero el aire ya había cambiado. Después de aquella noche en la casita perdida entre los árboles, Elías conducía con la mente enredada, como si su vida entera hubiera sido sacudida por un vendaval invisible. Lo que había visto con sus propios ojos seguía latiendo dentro de él. Un niño agonizando que, de pronto, respiraba como si hubiera nacido otra vez. Una madre que lloraba primero de dolor y luego de alivio. Una puerta que se abrió sola, como si alguien ya los estuviera esperando. Elías miraba de reojo al copiloto. Jesús permanecía en silencio, contemplando el paisaje oscuro como si viera más allá de lo que la carretera mostraba. Había en él una quietud imposible de imitar, una calma que lo hacía distinto a cualquier persona que Elías hubiera conocido. No necesitaba hablar mucho. Cada palabra que salía de su boca se quedaba grabada como hierro ardiente en la memoria. La frase aún lo perseguía. Él fue quien se detuvo. Elías había sentido la vergüenza recorrerlo como un látigo. Toda su vida había pasado de largo, convencido de que no era su responsabilidad, de que cada quien debía arreglárselas solo. Y ahora, en apenas unas horas, había presenciado algo que lo obligaba a cuestionarse cada decisión, cada evasión, cada vez que bajó la vista para no mirar al que pedía ayuda. La carretera se extendía como un río negro en medio de los cerros. A lo lejos, la luna iluminaba apenas las siluetas de los pinos y el brillo metálico de las piedras. Elías pensaba en su rutina: cargar, descargar, firmar papeles, dormir mal en moteles baratos, volver a empezar. Esa monotonía era su vida. Había dejado de soñar hacía mucho tiempo, desde el día en que Rosa, su esposa, se fue cansada de esperarlo, y desde el día en que su hija, Camila, dejó de responderle los mensajes.
Los recuerdos lo golpeaban como fantasmas. El último cumpleaños de su hija lo pasó en la carretera, mandándole un mensaje apresurado que nunca obtuvo respuesta. La última llamada terminó en gritos, cuando ella le confesó que no quería seguir medicina, y él, ciego de orgullo, la llamó desagradecida. Desde entonces, silencio. Un silencio que dolía más que cualquier reproche. Jesús lo observó de pronto, como si hubiera leído cada pensamiento. Tu hija aún espera que le preguntes cómo se siente, no qué hará con su vida. Elías se tensó, el corazón le dio un vuelco. Sus manos apretaron el volante hasta ponerse blancas. ¿Cómo sabe de Camila? Jesús no respondió. Solo volvió a mirar el camino, como si la respuesta ya estuviera en el aire. Elías apartó la vista. Un nudo se le formó en la garganta. Llevaba meses sin hablar con su hija. Años sintiendo que se alejaban como dos orillas separadas por un río imposible de cruzar. Y ahora, ese extraño pronunciaba su nombre como si lo hubiera llevado en la boca desde siempre. La madrugada avanzó. Después de más de una hora, los faros del camión iluminaron un viejo parador abandonado. Los muros estaban resquebrajados, el techo oxidado, las bombas de gasolina convertidas en esqueletos de hierro. Elías frenó por instinto. Aquí no hay nada, dijo, desconfiado. Jesús bajó sin decir palabra. Caminó hacia lo que quedaba del tejado, como si supiera exactamente qué buscaba. Elías dudó, pero terminó siguiéndolo. Allí, entre los restos, descubrieron una figura acurrucada. Era un joven delgado, con la piel ceniza de hambre, cubierto con una manta sucia y un gorro raído. Tosía con fuerza y, al verlos, trató de levantarse, tambaleándose como un animal acorralado. «No tengo nada. No me roben, por favor», balbuceó con voz temblorosa. Jesús se agachó a su lado. «No venimos a quitarte nada. Solo queremos darte algo». Elías se acercó con cautela. El joven tenía fiebre, los labios partidos y una herida profunda en el brazo. El hedor de sudor y desesperanza se mezclaba con el olor a metal oxidado. «Se llama Mateo», dijo Jesús, aunque nadie se lo hubiera dicho. «Hace 3 días que no come. Intentó robar una farmacia, no para drogarse, sino para conseguir antibióticos para su madre». Elías lo miró sorprendido. El muchacho bajó la vista, avergonzado, sin negar ni una palabra. «¿Dónde está tu madre?», preguntó Elías. Mateo tardó en responder. La voz apenas le salió. «Murió hace 2 días. No pude salvarla. No tenía medicina. No tenía nada». Jesús le tomó la mano con ternura. «Pero aún puedes salvarte tú». Elías sintió un impulso repentino. Corrió al camión, tomó una camisa limpia, una botella de agua y un botiquín viejo que siempre llevaba para emergencias. Volvió y, con torpeza pero con determinación, comenzó a limpiar la herida del joven. Había aprendido a hacerlo años atrás, viendo a Rosa cuidar a su padre diabético antes de morir. Mateo lo observaba con ojos grandes, incrédulos. «¿Por qué me ayudas?». Elías lo miró, respirando hondo. «Porque yo también estuve solo una vez». Jesús permanecía de pie junto a ellos, observando en silencio. «Cada acto de compasión, aunque parezca pequeño, se convierte en un puente», dijo finalmente. «Y los puentes no solo sirven para cruzar, a veces también sirven para regresar». Elías terminó de vendarle el brazo y le dio la botella de agua. Luego lo ayudó a incorporarse. «No sé a dónde irás, pero no puedes quedarte aquí. Al menos no hoy. Ven con nosotros». Jesús asintió. Mateo lo dudó apenas un segundo, y luego subió al camión como quien entra en un santuario. Se acomodó en el asiento trasero, con el rostro marcado por una mezcla de miedo, cansancio y un pequeño rayo de esperanza. Jesús volvió a ocupar el asiento del copiloto. Elías arrancó el motor. El camión respondió con un rugido más vivo que antes, como si también entendiera que una nueva vida viajaba con ellos. «¿Cuánto tiempo más vamos a seguir recogiendo almas?», preguntó Elías con una sonrisa cansada. «Hasta que el viaje termine», respondió Jesús. «Y a veces el viaje dura toda una vida». Condujeron en silencio mientras el amanecer comenzaba a teñir el cielo con tonos violetas y naranjas. Elías nunca había sentido tan clara la diferencia entre la oscuridad y la luz. Mateo, agotado, se durmió en la litera trasera, envuelto en la manta que Elías le ofreció. Jesús permanecía sereno, con la mirada fija en el horizonte. Elías encendió la radio. Esta vez no hubo estática. Una melodía suave llenó la cabina,
una de esas canciones viejas que hablaban de esperanza, de volver a empezar. Elías sonrió con tristeza. ¿Dónde terminamos?, susurró casi con miedo a la respuesta. Jesús lo miró de reojo. Donde alguien más necesite que nos detengamos, o donde comprendas que ya no hace falta seguir huyendo. Elías apretó el volante. La frase lo atravesó como una lanza. Sí, había estado huyendo. De Rosa, de Camila, de su hermano, de sí mismo, de todos. Tal vez esa carretera no lo llevaba solo a un destino físico, sino al lugar exacto donde tendría que enfrentarse con lo que más había evitado toda su vida. El sol comenzó a filtrarse sobre el desierto, dorando las piedras, iluminando cada grieta del asfalto. Elías respiró hondo, sintiendo que por primera vez en años, la carretera no era un castigo, sino una promesa. El sol había terminado de vencer a la madrugada cuando el camión entró en un tramo más recto del camino. Los rayos dorados se estrellaban contra el parabrisas y bañaban de fuego la pintura azul desgastada del tráiler. Elías entrecerraba los ojos, acostumbrándose a esa luz que siempre lo acompañaba como un aviso de que había sobrevivido otra noche más en la carretera. Pero ahora no era lo mismo. Después de lo vivido con Jesús y Mateo, cada amanecer tenía un sabor distinto. Mateo dormía en la litera trasera, arropado con la manta. Su respiración profunda era la de alguien que llevaba días sin descanso verdadero. Jesús permanecía sentado en silencio, los ojos fijos en el horizonte, como si en la línea donde el cielo tocaba la tierra pudiera leerse un libro invisible. Elías lo observaba de reojo y pensaba en la extraña calma que emanaba. No era una calma vacía, era algo distinto, como si aquel hombre descalzo no necesitara nada más que estar presente para que todo cobrara sentido. Condujeron varios kilómetros en silencio hasta que apareció un cartel viejo, corroído por el sol y el polvo, que anunciaba un desvío hacia San Roque, un pueblo a 6 kilómetros. Elías nunca había escuchado ese nombre, pero algo en su interior lo empujó a girar el volante. El camino hacia el pueblo era de tierra rojiza, con arbustos espinosos a ambos lados y aves negras revoloteando en círculos como centinelas. Elías sentía que cada metro recorrido los llevaba a un tiempo detenido. Cuando finalmente cruzaron el arco oxidado que decía «Bienvenidos a San Roque», tuvo la certeza de que el destino los había llevado hasta allí, por una razón. San Roque parecía congelado en otra época. Las calles de polvo se extendían entre casas bajas de adobe, con techos de teja descolorida. En las esquinas, ancianos sentados en sillas desvencijadas los miraban pasar con ojos cansados, como si fueran testigos resignados de un mundo que ya no les pertenecía. Perros flacos dormitaban bajo la sombra de los mezquites, y en el centro del pueblo se alzaba una iglesia blanca, con la pintura descascarada, frente a una plaza donde una fuente seca se erguía como un recuerdo muerto de otros días. Elías estacionó junto a una tiendita que apenas se sostenía en pie. El letrero de madera crujía con el viento y el mostrador estaba lleno de productos antiguos, algunos cubiertos de polvo. El dueño, un hombre mayor con sombrero de palma, los recibió con una mirada desconfiada que pronto se transformó en otra cosa. Cuando sus ojos se posaron en Jesús, tembló ligeramente. «¿Usted ya había estado aquí?», preguntó con voz insegura. Jesús le sostuvo la mirada y sonrió. «Una vez, hace muchos años, cuando la fuente aún tenía agua». El viejo asintió con ojos vidriosos, como si confirmara algo que había guardado en silencio toda su vida. Sin hacer más preguntas, llenó una bolsa con pan recién hecho, algunas frutas y hasta unos dulces envueltos en papel. Se los entregó sin aceptar dinero. «Esta casa es suya. Que Dios lo bendiga, maestro». Elías se quedó inmóvil, con la bolsa en las manos. Esa palabra, maestro, resonó en su pecho como un eco que no quería escuchar y al mismo tiempo lo conmovía hasta las lágrimas. Salieron de la tienda. Mateo, que ya se había despertado, miraba a Jesús con los ojos abiertos de par en par. No entendía, pero intuía que algo imposible acababa de suceder. Elías no dijo nada, pero sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Caminaron hacia la plaza. El sol caía fuerte sobre las piedras y la fuente seca parecía un esqueleto abandonado al tiempo. Elías pasó la mano por la piedra áspera, cubierta de polvo. No había señales de humedad, solo grietas secas. Jesús se arrodilló frente a la fuente. Colocó su mano en el borde,
cerró los ojos y permaneció en silencio. Mateo y Elías lo miraban sin comprender. Entonces, algo increíble ocurrió. Primero fue un goteo leve, casi un suspiro. Luego, un chorro fino emergió de las grietas. En cuestión de segundos, el agua brotó con fuerza, llenando la pileta como si hubiera estado esperando ese momento durante años. El sonido del agua al caer rompió el silencio del pueblo, y el aire se llenó de frescura. Los pájaros comenzaron a cantar como si celebraran el milagro. Un grupo de niños que jugaban en una esquina corrieron hacia la fuente. Se empaparon el rostro, rieron a carcajadas, chapotearon como si hubieran descubierto un tesoro escondido. Los adultos salieron de sus casas, algunos con los ojos húmedos. «¡Milagro!», gritó una mujer. «¡Está fluyendo otra vez!». Jesús se incorporó lentamente, sin buscar reconocimiento. Miró a Elías con esa ternura que lo desarmaba. A veces una fuente solo necesita que alguien crea que puede volver a fluir. Elías sintió un nudo en la garganta. Lo que estaba presenciando no podía ser real, pero lo era. Estaba allí. El agua le salpicaba las manos, las risas de los niños llenaban la plaza. Todo era tangible, pero al mismo tiempo sagrado. Mateo se arrodilló frente a la fuente, se lavó la cara y bebió con ansias. Cuando levantó la vista, sus ojos ya no eran los mismos de antes. Había en ellos un brillo nuevo, como si acabara de despertar a una vida distinta. Permanecieron un buen rato en la plaza. Nadie preguntaba nada, porque nadie necesitaba explicaciones. Elías sentía que todo seguía un curso invisible, pero perfectamente trazado. Y entendía, aunque le costara admitirlo, que él también estaba cambiando con cada paso de ese viaje. Cuando regresaron al camión, Mateo iba en silencio, con la mirada fija en sus manos, como si sostuviera algo invisible y precioso. Jesús caminaba tranquilo, como si nada extraordinario hubiera pasado. Elías, en cambio, llevaba dentro una revolución que apenas empezaba a comprender. El motor volvió a rugir. Tomaron la carretera rumbo a Navojoa, aunque Elías ya ni pensaba en hojas de ruta ni en entregas. Ese papel había dejado de importar. La brújula de su viaje ahora se movía al ritmo de lo que ese hombre misterioso decidía. Mientras avanzaban, Mateo rompió el silencio. «¿Por qué haces esto? ¿Por qué ayudas a gente que ni conoces?». Jesús lo miró con ternura. «Porque cada rostro que veo me recuerda al Padre. Cada uno de ustedes es reflejo de Él. Y donde hay dolor, también hay una puerta abierta a la transformación». Mateo bajó la vista, procesando esas palabras. Elías, en cambio, pensaba en Camila. Otra vez sentía la urgencia en el pecho. Tomó el teléfono del tablero, pero seguía sin señal. No importaba. En cuanto apareciera una barra de cobertura, lo primero que haría sería escribirle. No para imponerle nada, sino solo para preguntarle cómo estaba. Respiró hondo. Se dio cuenta de que ese simple pensamiento ya era un paso enorme. El motor seguía devorando kilómetros cuando la carretera se abrió paso en medio de planicies interminables, secas, teñidas de un color entre amarillo y gris que parecía tragarse la vida. Elías miraba al horizonte como quien observa un mar sin agua. Y sin embargo, dentro del camión, algo había cambiado para siempre. Mateo dormía tranquilo atrás, y Jesús, sentado a su lado, irradiaba esa calma extraña que hacía parecer todo más soportable, incluso la soledad de la ruta. Fue entonces que apareció el auto. A lo lejos, apenas una silueta detenida en la banquina, con el cofre levantado como un animal herido. Una mujer joven caminaba de un lado a otro, agitando el celular en alto buscando señal. Bajo la sombra de un arbusto seco, una niña pequeña se sentaba con la cabeza gacha, una botella vacía entre las manos. Elías frenó sin pensarlo, como si ya no pudiera concebir la idea de seguir de largo. La mujer levantó la vista al ver el tráiler detenerse. Sus ojos se llenaron de alivio inmediato. «Gracias a Dios. Alguien se detuvo», exclamó con la voz quebrada. «El motor se recalentó. No tengo agua. Y mi hija está deshidratada». Elías bajó rápido del camión. La niña, de unos 5 años, tenía los labios partidos, el rostro enrojecido por el sol. Apenas podía sostener la botella vacía. Elías sintió un golpe seco en el corazón. Era la imagen exacta de todo lo que había negado tantas veces, el rostro de la necesidad que solía ignorar. Jesús tomó la botella sin decir palabra. Caminó hacia un arbusto cercano,
Se inclinó, y cuando volvió, la botella estaba llena de agua clara. Nadie preguntó cómo. Nadie lo necesitaba. La niña bebió con ansias, como si en cada sorbo recuperara pedazos de vida. La madre rompió en llanto, abrazándola con fuerza. «No sé cómo agradecerles», balbuceó entre lágrimas. Jesús le puso una mano en el hombro con suavidad. «Ya. La madre y la niña, la té». Jesús abrió los ojos. «Allí adelante hay un sitio donde debemos parar». Elías no pe. A lo lejos, apareció una silueta solitaria, una iglesia de adobe, con paredes resquebrajadas, un campanario roto y la cruz torcida en lo alto. No pertenecía a ningún pueblo visible. Era como si hubiera quedado olvidada por el tie. Elías estacionó el camión a un costado. El aire era fresco, impregnado del olor a tierra húmeda que traía consigo el presagio de tormenta. El sol se había ocultado. Jesús avanzó hacia la entrada. La puerta de madera cedió con un chirrido largo, revelando un interior simple. Bancos de madera. Jesús caminó hasta el centro y se arrodilló. Y sin embargo, algo en una lágrima, Jesús se levantó y caminó hacia Aquí, un Elías sintió. Jesús se volvió hacia él. A veces no es Elías. Se levantó y caminó hacia el altar. Tocó «¿Crees que es demasiado tarde para Jesús lo miró con ojos llenos de ternura. Esa noche durmieron en la iglesia. Jesús se El sueño lo llevó a ver a su hija. Primero pequeña, corriendo al amanecer, lo despertó el son. «Hoy habrá lluvia», dijo con voz tranquila. Elías se estremeció. Sabía que no. El amanecer había traído nubes pesadas, grises, que parecían arrastrarse lentamente por el cielo hasta cubrirlo todo. Elías encendió el motor después de un desayuno sencillo, preparado con su hornalla portátil. Café aguado y pan con mermelada. Lo suficiente para seguir adelante, aunque en el aire ya se respiraba la promesa de un día difícil. La carretera, oscura bajo el manto de nubes, parecía otra. Los rayos del sol apenas se filtraban a través de las grietas del cielo, iluminando por instantes la línea blanca que se perdía a lo lejos. Elías sentía la tensión en el cuerpo, como si cada músculo se preparara para algo inevitable. Pasaron un retén policial a medio camino. 2 agentes con uniformes empapados de sudor los detuvieron. Uno de ellos llevaba la mano en la pistola, desconfiado. Elías bajó la ventanilla, tratando de mantener la calma. «¿De dónde vienen?», preguntó el oficial, con los ojos cansados. «De varios lugares», respondió Elías midiendo cada palabra. «¿Y quiénes son ellos?», señaló a Jesús y a Mateo. Elías dudó un instante, pero luego contestó con firmeza. «Amigos, no han hecho nada». El oficial se acercó más. Sus ojos se encontraron con los de Jesús y, en ese instante, algo cambió. El gesto endurecido se suavizó. La mano que apretaba la pistola se relajó. Dio un paso atrás, respiró profundo y bajó la voz. «Sigan. No quiero problemas». Jesús inclinó apenas la cabeza en señal de agradecimiento. Elías arrancó sin mirar atrás, aunque por el espejo retrovisor alcanzó a ver cómo el agente permanecía quieto, con los ojos perdidos en el horizonte, como si algo dentro de él se hubiera removido. La lluvia comenzó poco después. Primero un goteo suave golpeando el parabrisas, luego un aguacero que convirtió la carretera en un espejo traicionero. Los limpiaparabrisas trabajaban sin descanso, pero apenas alcanzaban a despejar la visión. Los truenos retumbaban sobre las montañas, y cada relámpago iluminaba la silueta de los cerros como si fueran fantasmas. Jesús, sereno como siempre, miraba hacia adelante. «Más adelante hay una curva peligrosa», dijo sin apartar la vista del camino. «Alguien vendrá demasiado rápido, y no sabrá que un niño lo espera en la banquina». Elías apretó el volante. Su corazón se aceleró. «¿Qué hacemos?», murmuró, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Jesús lo miró con calma. «Tú decides pasar o quedarte». Elías tragó saliva. El rugido del motor y el tamborileo de la lluvia lo envolvían todo. Aceleró. Sabía que no podía detenerse. El camión bajó por una pendiente resbalosa, cruzó un puente de hierro oxidado y comenzó a ascender hacia una zona boscosa. El agua corría en riachuelos sobre el asfalto. Cada curva parecía una trampa mortal. «Es aquí», dijo Jesús con tono seguro,
justo cuando un cartel borroso advertía una curva cerrada. Y entonces lo vio. Un auto negro descendía a toda velocidad por el carril contrario, zigzagueando sin control. En la banquina, bajo la lluvia torrencial, un niño de no más de 6 años estaba de pie, con una mochila empapada a sus pies. Lloraba, paralizado, incapaz de moverse. Elías sintió cómo el mundo se partía en dos. Todo ocurrió en un segundo eterno. Giró el volante bruscamente, invadiendo la curva. Encendió las luces altas y presionó la bocina con fuerza. El sonido desgarró la tormenta como un trueno adicional. El auto negro derrapó, patinó sobre el asfalto mojado y, en un giro brusco, se estrelló contra una zanja al costado del camino, evitando al niño por apenas unos centímetros. Elías frenó de golpe. El camión se sacudió. El corazón de Elías golpeaba en su pecho como un tambor. Mateo bajó primero, corriendo bajo la lluvia. Se arrodilló frente al niño, que temblaba empapado, los ojos rojos de tanto llorar. «¿Estás bien?», preguntó con la voz entrecortada. El pequeño no respondió. Elías llegó segundos después. Lo envolvió en su chaqueta y lo alzó en brazos. El cuerpo del niño estaba helado, sus dedos rígidos. Lo llevó hasta la cabina del camión y lo acomodó en el asiento trasero. Jesús entró detrás. Acarició el cabello del pequeño con suavidad. «Te estábamos esperando», le susurró. «Siempre supimos que ibas a estar aquí». Elías lo miró, asombrado. No era solo un rescate. Era otra pieza en un patrón que apenas comenzaba a comprender. El niño, poco a poco, dejó de temblar. Bebió agua. Respiró con calma. «¿Dónde están tus padres?», preguntó Elías con voz suave. «No sé», balbuceó el pequeño. «Iba con mi hermana, pero ella subió a un auto y me dejó». Elías sintió una punzada en el pecho. La imagen de un niño abandonado bajo la tormenta era demasiado dolorosa. Era como ver reflejado su propio abandono, el que había impuesto a Camila, a su hermano, a todos. «No estás solo», le dijo con voz firme. «Te lo prometo». Más adelante, encontraron una patrulla estacionada bajo un árbol. Elías se acercó y explicó lo sucedido. Los oficiales reconocieron al niño de inmediato. «Se llama Lucas», dijo uno con sorpresa. «Fue reportado como desaparecido hace unas horas. Sus padres lo están buscando como locos». Jesús observó la escena con una ternura infinita. Cuando el niño fue entregado a los brazos de los oficiales, inclinó la cabeza y murmuró: «Cada uno de ellos es una chispa. Y tú, Elías, estás ayudando a que no se apaguen». Elías se quedó inmóvil, viendo cómo el pequeño se alejaba en brazos del policía. El corazón le palpitaba con fuerza, y por primera vez en años, una sensación desconocida lo envolvió. Orgullo, no del que infla el ego, sino del que nace cuando uno sabe que hizo lo correcto. Regresaron al camión. El sol comenzaba a abrirse paso entre las nubes, filtrando rayos tímidos de luz dorada sobre el asfalto mojado. La tormenta se retiraba lentamente, como si hubiera cumplido su papel. Mateo permanecía en silencio, procesando todo lo ocurrido. Elías volvió a arrancar, pero esta vez no lo hizo con el peso de siempre. Sentía que cada kilómetro era parte de un plan invisible que lo llevaba no solo por carreteras, sino hacia dentro de sí mismo. Jesús cerró los ojos, recostando la cabeza contra la ventana. Elías, en cambio, no pudo dejar de pensar en su hija. La imagen del niño en la banquina, abandonado, lo atravesaba como una herida. Era la misma soledad que él mismo había sembrado en su propia sangre. Y supo, con una claridad dolorosa, que tarde o temprano tendría que enfrentarse a eso. La carretera se extendía bajo un cielo aún gris, pero el aire se sentía limpio, renovado, como si la tormenta hubiera barrido algo más que el polvo. El viento soplaba con un lamento largo, arrastrando consigo el olor a hierro oxidado y a tierra mojada. La tormenta había pasado, pero el paisaje llevaba todavía sus huellas: ramas rotas en la carretera, charcos que reflejaban el cielo encapotado y un aire húmedo que se pegaba a la piel como sudor frío. Elías conducía sin rumbo fijo, siguiendo solo la dirección que Jesús indicaba con un gesto o una palabra breve. Fue en ese ambiente de desolación donde apareció la estación de tren. A la distancia, parecía un gigante dormido, con su estructura corroída por los años y grafitis desvaídos que apenas se distinguían en las paredes. Los rieles oxidados se extendían como cicatrices hacia el horizonte.
y las ventanas rotas daban al edificio la expresión vacía de una calavera abandonada. Elías frenó lentamente, sin saber por qué debían detenerse allí. El silencio era tan espeso que ni los grillos se atrevían a cantar. Jesús bajó primero. Mateo lo siguió con cierta desconfianza, mirando a todos lados como si temiera que de entre las sombras saliera algún peligro. Elías dudó unos segundos, pero terminó por abrir la puerta y unirse a ellos. El aire dentro de la estación era más frío. El eco de sus pasos retumbaba en el suelo de cemento y las paredes parecían absorber la luz. En un rincón oscuro, casi invisible, se escuchó un gemido ahogado. Una mujer joven estaba sentada contra la pared, abrazando sus rodillas. El cabello desordenado le cubría parte del rostro, y su vestido estaba empapado y cubierto de barro. Al percibirlos, levantó la vista con ojos enrojecidos por el llanto. «Ayúdenme», susurró, con la voz hecha trizas. «No tengo a dónde ir». Mateo dio un paso hacia atrás, sorprendido. Elías, en cambio, sintió cómo algo lo atravesaba. Esa voz quebrada le recordó de inmediato a Rosa, su exesposa, el día en que le dijo que no podía más, que la soledad la estaba matando. Jesús se arrodilló frente a la mujer. «¿Cómo te llamas?» Ella dudó, como si le costara recordar incluso su propio nombre. Finalmente, respondió: «Clara». Jesús tomó sus manos con ternura. «Clara, no estás sola». Las lágrimas brotaron de los ojos de la mujer como un río desbordado. «Me dejaron, me usaron, ya no tengo nada, nadie me quiere, ni yo misma me quiero». Elías sintió un nudo en la garganta. Miró a Mateo, que observaba la escena con una mezcla de miedo y compasión. Jesús acarició las manos de Clara y habló con voz firme pero dulce. «El dolor no te define, ni las heridas, ni los errores. El perdón que buscas no tiene que venir de los demás, tiene que nacer de ti misma». Clara rompió a llorar con más fuerza, inclinando la frente contra el suelo. Elías observaba, paralizado. En ese instante, cada palabra dirigida a ella se le clavaba a él también. Era como si Jesús hablara a través de Clara para llegar a su corazón endurecido. «El perdón que buscas no tiene que venir de los demás». La frase lo golpeó. Pensó en Camila, en su hermano, en Rosa. Había vivido años esperando que ellos lo perdonaran, cargando la culpa como un saco de piedras. Pero nunca se había detenido a considerar que tal vez lo primero era perdonarse a sí mismo. Jesús ayudó a Clara a ponerse de pie. Ella se tambaleó, pero se sostuvo en su brazo. Sus ojos, todavía llenos de lágrimas, parecían un poco más vivos que antes. «¿A dónde irás ahora?», preguntó Mateo, con voz suave. Clara lo miró y esbozó una sonrisa tímida. «No lo sé, pero ya no me siento tan muerta». Jesús le acarició el rostro. «Camina hacia la luz, aunque sea un paso pequeño, siempre hacia la luz». Elías cerró los ojos. Esa frase se le clavó como un cuchillo en el alma. Llevaba demasiado tiempo caminando hacia la oscuridad, alejándose de todo lo que alguna vez amó. Tal vez había llegado el momento de volver. Salieron de la estación. El viento había amainado, y en el cielo asomaban los primeros tonos anaranjados del atardecer. Clara se quedó en el umbral, mirando cómo ellos se alejaban. No los siguió, pero tampoco volvió a hundirse en las sombras. Se quedó de pie, como alguien que al fin había recordado que todavía era capaz de caminar. Elías volvió al camión con el corazón encogido. Encendió el motor en silencio, sin atreverse a mirar a Jesús. «¿Por qué me siento como si cada cosa que dices fuera para mí?», susurró finalmente, con la voz quebrada. Jesús lo observó de reojo, con esa ternura que nunca lo abandonaba. «Porque lo es, Elías. Todo este camino también es tuyo». Elías sintió un peso inmenso liberarse de su pecho. Por primera vez en años, dejó escapar un sollozo sin contenerlo. No intentó ocultarlo, no se avergonzó. Las lágrimas corrieron por su rostro mientras el camión avanzaba de nuevo. Mateo, desde el asiento trasero, permanecía callado, pero en sus ojos brillaba algo nuevo. Admiración, quizá, o la certeza de que estaba presenciando un renacimiento. La noche los alcanzó en la carretera. Las estrellas comenzaron a encenderse una a una, como testigos silenciosos del viaje. Elías sentía que cada kilómetro lo acercaba más a algo que no podía nombrar, pero que le quemaba en el pecho como una promesa. El río apareció de repente, como un espejo líquido que se abría en medio de la aridez. Elías no recordaba haber pasado antes por esa ruta,
Y sin embargo allí estaba, un cauce ancho, de aguas lentas, bordeado por sauces que parecían murmurar con cada soplo de viento. El murmullo del agua contrastaba con el silencio que había reinado en la cabina desde que dejaron atrás la estación de tren. Jesús indicó con un leve gesto que se detuviera. Elías obedeció sin protestar. Apagó el motor, y de inmediato el aire se llenó del canto de aves invisibles y del rumor constante del río. Mateo bajó primero, corriendo hacia la orilla como quien se reencuentra con algo perdido en su infancia. Se agachó, metió las manos en el agua y bebió con ansias, como si cada sorbo lo purificara. Elías caminó despacio detrás de él. El suelo estaba blando, cubierto de hierba fresca que contrastaba con los kilómetros de desierto que habían dejado atrás. Había un aire distinto allí, como si el tiempo se detuviera o fluyera más despacio. Y entonces lo vio. Sentado en una roca junto a la corriente, un anciano los esperaba. Su figura era delgada, cubierta por un manto raído que parecía tan viejo como él. La barba blanca le caía hasta el pecho, y sus ojos, hundidos pero brillantes, reflejaban una sabiduría tranquila. Elías se tensó. No podía evitar recordar la primera vez que vio a Jesús a la orilla del camino. Otra figura inesperada en medio de la nada, otra mirada que parecía atravesarlo. Jesús se acercó al anciano con respeto. No hubo palabras de presentación, como si ya se conocieran desde siempre. El anciano sonrió apenas y habló con voz grave, arrastrando las sílabas como quien carga años de experiencia. «Al fin llegaste, viajero». Elías parpadeó. No sabía si hablaba con Jesús o con él. Jesús no respondió. Se limitó a inclinar la cabeza y sentarse frente al río. Elías, en cambio, permaneció de pie, incómodo, sintiendo que aquel encuentro lo incluía más de lo que hubiera querido. El anciano lo miró directamente. Sus ojos, aunque cansados, tenían un brillo que lo desarmaba. «Elías», pronunció su nombre con una claridad sorprendente. El agua refleja lo que somos, pero también lo que tememos ver. Elías tragó saliva. Se acercó un paso, incapaz de apartar la vista. «¿Quién es usted?», alcanzó a murmurar. El anciano sonrió. «Un guardián del camino. No soy más que lo que necesitas escuchar hoy». Mateo observaba en silencio, con el agua escurriéndole entre los dedos. Había en su rostro una mezcla de asombro y respeto, como si intuyera que presenciaban algo sagrado. El anciano volvió a hablar, esta vez con voz más firme. «Has cargado culpas como piedras en tu espalda. Has huido creyendo que el camino borraría tus pasos, pero el final se acerca, y allí no habrá dónde esconderse». Elías bajó la mirada. El reflejo en el agua le devolvió un rostro cansado, surcado de arrugas prematuras, con los ojos opacos de quien ha vivido demasiado en soledad. Sintió vergüenza, como si el río revelara todo lo que había tratado de ocultar. Jesús lo observaba sin intervenir. Su silencio era un acompañamiento, no un abandono. «¿Qué final?», preguntó Elías con la voz quebrada. El anciano extendió la mano hacia el horizonte. «El final del camino no es la muerte, es el encuentro. Allí sabrás si eres capaz de perdonar y de pedir perdón. Allí está tu hija, esperando palabras que aún no dijiste. Allí está tu hermano, cargando heridas que no cerraron. Y allí estarás tú, desnudo ante ti mismo». Elías sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La imagen de Camila apareció con nitidez en su mente, más viva que nunca. Y la de su hermano, con quien llevaba años sin hablar, surgió de las sombras. El anciano cerró los ojos y continuó. «No todos llegan a tiempo. Muchos se pierden en la culpa, en el miedo, en la soberbia. Pero tú tienes todavía la oportunidad de elegir». Elías respiró hondo, luchando contra las lágrimas. «¿Y si no puedo? ¿Y si ya es demasiado tarde?». El anciano abrió los ojos y lo miró con ternura. «El río no pregunta cuántos años estuvo seco antes de volver a fluir. Solo fluye. Así también el corazón, cuando decides abrirlo». El silencio cayó de nuevo. Elías se dejó caer en la hierba, con las manos cubriéndose el rostro. Mateo se acercó y le puso una mano en el hombro. No dijo nada, pero su gesto era un recordatorio de que incluso los caídos podían levantarse. Jesús rompió el silencio. «Elías, cada paso que diste hasta ahora te trajo aquí. No se trata de borrar lo pasado, sino de transformarlo». El anciano asintió, como si confirmara sus palabras. Elías levantó la cabeza.
El viento agitaba las ramas de los sauces y el río seguía su curso tranquilo, indiferente a la lucha en su interior. Entonces, murmuró, debo seguir. Aunque duela, debo seguir. El anciano sonrió por última vez. El camino ya te está esperando. Cuando Elías parpadeó, la roca junto al río estaba vacía. El anciano había desaparecido como si nunca hubiera estado allí. Mateo se quedó boquiabierto. ¿Lo vieron?, preguntó, con la voz temblorosa. Jesús colocó una mano sobre su hombro. No todos ven lo mismo. Lo importante es lo que te dejó en el corazón. Regresaron al camión en silencio. Elías no dejaba de mirar el río por el retrovisor mientras se alejaban. Tenía la sensación de que había recibido un mensaje directo, uno que ya no podía ignorar. El motor volvió a rugir. La carretera los llevó hacia un cielo encendido por tonos dorados y violetas. Cada kilómetro era un paso más hacia ese final que ya no podía postergar. El atardecer comenzaba a hundirse en tonos púrpuras cuando el camión avanzó por un tramo de carretera más angosta, bordeada por eucaliptos altos que se mecían como centinelas. Elías tenía la sensación de que el aire se espesaba a cada kilómetro, como si algo invisible aguardara en el próximo recodo. El motor rugía constante, pero dentro de él todo temblaba. Jesús mantenía los ojos cerrados, en calma. Mateo observaba el paisaje desde la ventanilla trasera, todavía con el recuerdo del río impregnado en la piel. Elías, en cambio, no podía sacudirse la inquietud. El anciano del río le había hablado de encuentros pendientes, de heridas abiertas, y ahora, cada curva se le antojaba un umbral hacia algo inevitable. En una curva más cerrada, la carretera desembocó en un caserío polvoriento. Apenas unas calles, algunas casas con techos de lámina y un par de cantinas iluminadas con focos amarillentos. Elías redujo la velocidad y buscó un sitio donde estacionar. Frente a la plaza principal había un bar pequeño, con música vieja saliendo por la puerta y un olor a cerveza mezclado con humo. Jesús abrió los ojos y lo miró con serenidad. «Aquí es». Elías frunció el ceño. «¿Aquí qué?». Jesús no respondió. Solo bajó del camión, como quien cumple un destino escrito. Mateo lo siguió. Elías suspiró, apagó el motor y se resignó. Entraron en el bar. El interior estaba casi vacío. Dos hombres jugaban dominó en una esquina y una mujer de mediana edad limpiaba vasos detrás de la barra. El aire olía a alcohol derramado y madera húmeda. Y fue allí, en una mesa cercana a la ventana, donde Elías lo vio. Un hombre robusto, con el cabello canoso en las sienes y una cicatriz en la mejilla derecha. Sostenía un vaso de tequila entre las manos, los ojos hundidos en un rencor viejo. Elías se detuvo en seco. Era su hermano. El mundo pareció girar sobre sí mismo. Los recuerdos se agolparon, discusiones en la adolescencia, la muerte de su padre, la herencia disputada, los gritos, el golpe que rompió para siempre el puente entre ellos. Hacía más de 15 años que no se veían. El hermano levantó la vista. Los ojos se encontraron. El silencio se volvió insoportable. «Elías», dijo con voz ronca, cargada de incredulidad. Elías tragó saliva. Sus piernas querían retroceder, pero algo más fuerte lo mantuvo allí. «Gabriel». El vaso tembló en la mano de Gabriel antes de posarlo con brusquedad sobre la mesa. «Jamás pensé que volvería a verte». Elías no respondió. Su garganta estaba seca. Se sentó frente a él, sin saber qué decir. Mateo se quedó cerca de Jesús, observando la escena con los ojos muy abiertos. Gabriel entrecerró los ojos. «¿Qué haces aquí? ¿Vienes a burlarte de lo que quedó de mí?» «No», murmuró Elías. «No vine a eso». El silencio volvió a caer, roto apenas por la música del viejo radio en la barra. Gabriel lo miraba como quien enfrenta a un fantasma. «¿Sabes lo que me dejaste?», escupió con rabia contenida. «Me dejaste las deudas de papá, me dejaste la casa hecha ruinas, me dejaste a mamá sola en sus últimos años. Tú seguiste tu vida en la carretera, mientras yo cargaba con todo». Elías bajó la cabeza. Sentía las palabras como piedras lanzadas sin piedad. «No lo niego», susurró. «Te dejé todo. Y me fui». Gabriel golpeó la mesa con el puño. «Me robaste años de mi vida, Elías, y ahora vienes a sentarte aquí como si nada hubiera pasado». Jesús dio un paso hacia adelante. No habló con dureza, sino con voz serena, cargada de una autoridad que nadie podía ignorar.
La herida no se sana repitiendo la culpa, Gabriel. Se sana cuando el perdón abre espacio. Gabriel lo miró, confundido. ¿Y usted quién demonios es? Un testigo, respondió Jesús. Elías alzó la vista. Sus ojos se encontraron con los de su hermano, y por primera vez en muchos años habló con el corazón desnudo. Gabriel, sé que te fallé, sé que te dejé solo, sé que fuiste tú quien cargó con todo lo que yo debía enfrentar. No vengo a justificarme, vengo a decirte que lo siento, y que, aunque no lo creas, cada noche pensé en ti. Las palabras flotaron pesadas en el aire. Gabriel lo observaba con el rostro endurecido, pero sus ojos brillaban con algo que no era solo rabia. Tarde, Elías. Siempre demasiado tarde. Elías no replicó. Solo inclinó la cabeza, aceptando la verdad de sus palabras. Jesús se acercó más. Nunca es tarde mientras la herida aún duele. Lo que duele está vivo, y lo que está vivo puede sanar. Gabriel apretó los labios. Cerró los ojos unos segundos, como si librara una batalla interna. Finalmente, soltó un suspiro largo y pesado. No sé si puedo perdonarte, dijo con voz quebrada, pero tampoco puedo seguir odiándote. Ese odio me está matando. Elías levantó la mirada. Un hilo de esperanza brilló en su interior. No te pido que olvides, solo que me permitas intentar ser diferente. El silencio se instaló de nuevo. Gabriel asintió apenas, con gesto rígido, pero fue suficiente. No era reconciliación plena, pero sí el inicio de un puente. Jesús sonrió, satisfecho. Mateo, desde atrás, observaba con ojos brillantes. Había comprendido algo. No todos los milagros eran espectaculares. Algunos eran tan simples y tan grandes como dos hermanos mirándose de nuevo después de años de odio. La noche avanzó. Compartieron pan y café en la misma mesa. No hubo abrazos, ni risas, pero sí una tregua silenciosa. Elías sentía el peso de la culpa aflojar, aunque aún quedaba mucho por recorrer. Cuando se levantaron para irse, Gabriel lo tomó del brazo. Elías, busca a tu hija. No cometas conmigo el mismo error otra vez. Elías lo miró, con los ojos húmedos. Lo haré, te lo prometo. Salieron del bar. El aire nocturno era fresco, con un cielo salpicado de estrellas. Elías respiró hondo. Había algo distinto en él. Una grieta abierta, sí, pero también un resplandor tenue que lo empujaba hacia adelante. Jesús caminaba a su lado en silencio, y aunque no dijo nada, Elías comprendía. Cada paso en ese viaje era un regreso hacia sí mismo, hacia todo lo que había perdido. La noche envolvía la carretera como un manto interminable. Elías mantenía las manos firmes sobre el volante, con los ojos fijos en la cinta oscura que se extendía frente a él. Los faros del camión abrían apenas un túnel de luz amarilla, tragado enseguida por la inmensidad de la sombra. El sonido del motor era el único latido constante, un acompañamiento grave que marcaba el ritmo de sus pensamientos. Mateo dormía en la litera trasera, respirando acompasado, ajeno al peso que cargaban los otros dos. Jesús, sentado en el asiento del copiloto, permanecía en silencio. De vez en cuando, levantaba la vista al cielo por la ventanilla, como si buscara en las estrellas respuestas que ningún mapa podía dar. Elías tragó saliva. Había algo en esa noche que le erizaba la piel. No era solo cansancio ni el recuerdo de Gabriel, su hermano. Era otra cosa, una certeza difusa de que el camino se estrechaba, no en kilómetros, sino en destino. Condujeron durante horas. El paisaje se reducía a sombras de montañas lejanas y arbustos oscuros que pasaban como fantasmas a la orilla del camino. El viento golpeaba contra la carrocería del camión con un silbido largo, como un lamento. Fue entonces que lo vio. Una figura solitaria, de pie al borde de la carretera, iluminada apenas por los faros, alta, delgada, cubierta por un abrigo largo que ondeaba con el viento. Elías apretó el volante, convencido al principio de que era solo un reflejo, un truco de la oscuridad. Pero cuando se acercaron, la silueta permaneció inmóvil, mirando hacia ellos. Frenó de golpe. El chirrido de los frenos rompió el silencio de la noche. Mateo se despertó de un salto, confundido. ¿Qué pasa? Elías no respondió. Su respiración era agitada. La figura permanecía inmóvil en la banquina, apenas iluminada por la luz amarillenta. El rostro estaba oculto bajo la sombra de un sombrero viejo.
Jesús bajó del camión sin decir palabra. Caminó despacio hacia la figura. Elías dudó, pero finalmente abrió la puerta y lo siguió, dejando que el aire frío de la noche le azotara el rostro. Al acercarse pudo distinguir mejor. Era un hombre anciano, con el rostro surcado de arrugas y los ojos hundidos, pero con un brillo extraño en la mirada. Llevaba en las manos un bastón torcido, hecho de madera seca. Jesús se detuvo frente a él. «Te hemos esperado», dijo el anciano, con voz grave, como si hablara desde muy lejos. Elías sintió un escalofrío. «¿Quién es usted?» El anciano no lo miró a él, sino a Jesús. «El final del camino está cerca. Él debe estar preparado». Jesús asintió lentamente. «Lo estará». El anciano entonces volvió la mirada hacia Elías. Sus ojos, aunque viejos, parecían atravesarlo como cuchillos. «Lo que buscas no está en la carretera, camionero. Está en la puerta que nunca te atreviste a abrir». Elías sintió que el aire le faltaba. Las palabras resonaron en su interior con una verdad dolorosa. Sabía a qué puerta se refería. La de su hija, la de los años ausentes, la del hogar que abandonó. El anciano levantó el bastón y lo señaló. «Cuando llegues allí, no dudes. El tiempo se agota, y tu promesa no puede esperar más». Elías bajó la cabeza, incapaz de sostenerle la mirada. Jesús puso una mano en su hombro. «No temas. El camino solo pide que seas honesto». El anciano sonrió apenas, una mueca triste y sabia al mismo tiempo. «Entonces el resto será silencio». Y dio un paso hacia atrás, perdiéndose en la sombra de los arbustos como si nunca hubiera estado allí. Elías parpadeó, incrédulo. «¿Lo viste?», preguntó Mateo, con voz temblorosa desde la puerta del camión. Jesús lo miró con calma. «Cada quien ve lo que está listo para ver». Subieron de nuevo al camión. Elías arrancó con manos temblorosas. Durante varios kilómetros nadie habló. Solo se escuchaba el rugido del motor y el golpeteo del viento contra la carrocería. Dentro de sí, Elías sentía una batalla imposible. Una parte de él quería huir, seguir conduciendo sin mirar atrás. Pero otra parte, más profunda, sabía que no podía escapar más. Había llegado el momento de enfrentar lo que había esquivado toda su vida. Jesús rompió el silencio. «Elías, cada hombre tiene una noche en la que debe decidir. Esta es la tuya». Elías apretó los dientes. «¿Y si fracaso? ¿Y si no soy capaz?». Jesús lo miró con ternura. «El fracaso es no intentarlo». Elías respiró hondo. Las lágrimas le ardieron en los ojos, pero no las contuvo. La carretera seguía extendiéndose, oscura y solitaria, pero dentro de él se encendía una luz pequeña, apenas un resplandor, que lo obligaba a seguir. Mateo, desde atrás, habló en voz baja. «¿A dónde vamos ahora?». Jesús giró la cabeza y sonrió. «A donde siempre debimos ir». Elías entendió sin necesidad de más palabras. La ruta ya no era solo asfalto, era la recta final hacia el encuentro que había temido toda su vida. La noche se hizo más densa, pero en el horizonte, entre las sombras, empezaban a asomar las primeras luces de un pueblo. Y en el corazón de Elías, cada latido anunciaba que lo inevitable estaba a punto de suceder. El camión descendió por la última colina, y el pueblo apareció de golpe, iluminado por faroles amarillentos que temblaban en la brisa nocturna. No era grande. Unas pocas calles, una plaza central y casas de adobe con techos bajos que parecían dormidas bajo el cielo estrellado. Pero para Elías, fue como si la tierra se hubiera abierto bajo sus pies. Ese lugar no era solo un pueblo cualquiera, era el hogar de Camila, el sitio donde su hija había crecido sin él. El corazón le golpeaba el pecho con tal fuerza que apenas podía respirar. Las manos, firmes en el volante, le sudaban como nunca antes. Cada casa que pasaban le parecía una posibilidad. Cada rostro tras las ventanas podía ser el de ella. Había conducido miles de kilómetros en su vida, pero nunca había sentido tanto miedo de llegar a un destino. Jesús lo observaba en silencio. No necesitaba palabras. La batalla era visible en cada gesto de Elías. Mateo, desde atrás, percibía la tensión. No se atrevía a interrumpir, pero sus ojos brillaban de expectación. Elías detuvo el camión en la plaza central. Apagó el motor. El silencio que siguió fue abrumador, roto solo por los grillos y el lejano ladrido de un perro. La iglesia del pueblo se alzaba frente a ellos, con su cruz iluminada tenuemente. A un costado,
Un camino empedrado descendía hacia un barrio de casas sencillas. Jesús señaló hacia ese camino. Allí. Elías tragó saliva. Allí. ¿Vive ella? Jesús no respondió. Solo lo miró con ternura, y ese silencio valía más que cualquier confirmación. Elías bajó del camión. Sus piernas temblaban. Cada paso sobre el empedrado le pesaba como si cargara cadenas invisibles. Mateo lo siguió, atento. Jesús caminaba detrás, sin prisa, como si el tiempo no lo afectara. La casa apareció al doblar la esquina. Blanca, sencilla, con una reja baja y un árbol frondoso en el patio delantero. Una bicicleta descansaba apoyada contra la pared. Había ropa tendida aún húmeda, moviéndose suavemente con la brisa nocturna. Una lámpara encendida en la ventana revelaba la silueta de alguien en el interior. Elías se quedó paralizado. Era ella. Lo supo de inmediato. Aunque solo veía la sombra, aunque los años lo separaban de ese instante, su corazón reconoció a Camila. Sus labios se movieron sin sonido. «Hija». La palabra le quemaba en la boca, pero no salía. Mateo lo miró, esperando que diera el paso. Jesús permanecía tranquilo, con los brazos cruzados, observando la escena como si supiera que cada segundo era decisivo. Elías avanzó hasta la reja. Sus manos sudorosas se aferraron al metal frío. El impulso lo empujaba a gritar su nombre, a llamar, a derribar la distancia de una vez. Pero el miedo lo retenía. ¿Y si ella lo rechazaba? ¿Y si no quería verlo? ¿Y si ya no había lugar para él en su vida? El sonido de la puerta interior abriéndose lo sacudió. La silueta se convirtió en realidad. Una joven salió al patio cargando un balde de agua. Tenía el cabello suelto, largo, que caía sobre sus hombros. La luz de la lámpara reveló un rostro delicado, marcado por una belleza sencilla. Los ojos, aunque cansados, brillaban con fuerza. Elías sintió que el mundo se detenía. Era Camila. Las lágrimas le nublaron la vista. Cada recuerdo reprimido, cada ausencia, cada promesa rota se le vino encima como una ola gigante. Su hija estaba allí, a pocos pasos, y sin embargo la distancia era abismal. Camila levantó la vista hacia la calle. Sus ojos se cruzaron. Por un instante eterno, se miraron. Elías quiso hablar, pero su garganta se cerró. Camila frunció el ceño, confundida. «¿Papá?», murmuró, como dudando de sus propios ojos. Elías sintió un puñal en el pecho. Esa palabra, que había esperado toda la vida escuchar de nuevo, lo golpeó con más fuerza de la que podía soportar. «Sí», balbuceó, con la voz quebrada. «Soy yo, hija». Camila dejó caer el balde. El agua se derramó en el suelo, corriendo entre las piedras. Dio un paso atrás, como si necesitara distancia para procesar lo que veía. «No, no puede ser». Su voz temblaba. Tú nos dejaste». Elías extendió una mano temblorosa a través de la reja. «Lo sé. Te fallé, hija. Te fallé en todo. Pero estoy aquí, porque ya no quiero huir más». El silencio se volvió insoportable. Camila respiraba rápido, con los ojos llenos de lágrimas, pero no dio un paso hacia él. Jesús se acercó suavemente. Colocó una mano en el hombro de Elías. «El perdón no se exige, se ofrece», murmuró. Elías bajó la mano. Asintió, con el rostro empapado en lágrimas. «Solo quería que supieras que lo siento», dijo en voz baja, casi un susurro. «Y que te amo. Siempre te amé, aunque no supiera cómo demostrarlo». Camila apretó los labios. El brillo en sus ojos era un océano contenido. Finalmente, dio media vuelta y entró en la casa, cerrando la puerta tras de sí. Elías se quedó inmóvil, mirando la puerta cerrada como si fuera un muro imposible de derribar. El silencio lo envolvía, roto solo por los sollozos que trataba de contener. Mateo lo observaba con ojos húmedos. Jesús permanecía tranquilo, sin tristeza ni alegría, como si supiera que aquello era solo el primer paso. Elías cayó de rodillas frente a la reja. El suelo frío lo recibió, pero no le importó. Las lágrimas corrían sin control, mezclándose con la tierra. Jesús habló entonces, con voz firme pero compasiva. «La semilla ya está en la tierra. No desesperes porque aún no florezca». Elías cerró los ojos, apretando los puños contra el suelo. «No me rendiré», susurró entre sollozos. «No esta vez». Se quedaron allí unos minutos más, hasta que el silencio se hizo absoluto.
Luego regresaron al camión. Elías no volvió a encenderlo. Pasó la noche en vela, estacionado en la plaza, mirando las estrellas a través del parabrisas. Cada latido le recordaba que la lucha apenas comenzaba. El amanecer llegó despacio, tiñendo el cielo de tonos rosados que se mezclaban con el azul pálido de la madrugada. Elías no había dormido en toda la noche. Permaneció sentado en el asiento del conductor, con la vista fija en el horizonte, esperando un valor que nunca llegaba del todo. Sus ojos estaban enrojecidos, las manos le temblaban, pero el corazón seguía latiendo con una fuerza terca, recordándole que aún quedaba mucho por decir y por sanar. Mateo despertó en la litera trasera, bostezando. Lo miró con cautela, como si temiera romper el silencio pesado que dominaba la cabina. Jesús seguía en el asiento del copiloto, sereno, con la mirada fija en la plaza que comenzaba a llenarse de vida. Las primeras personas del pueblo salían de sus casas, mujeres barriendo la acera, hombres preparando caballos de carga, niños corriendo hacia la escuela. Todo parecía tan cotidiano, y sin embargo para Elías era como si estuviera en otro mundo. Finalmente, tomó aire y bajó del camión. Sus pasos lo llevaron de nuevo hacia aquella calle donde estaba la Casa Blanca con la reja baja. La bicicleta seguía apoyada contra la pared, todavía húmeda por el rocío. El árbol del patio dejaba caer gotas que brillaban con la luz temprana. Pero no fue Camila quien salió primero aquella mañana. La puerta se abrió, y fue Rosa quien apareció en el umbral. Llevaba un vestido sencillo, el cabello recogido y un gesto duro en el rostro. Al verlo, se quedó quieta unos segundos, con los ojos muy abiertos. Luego, poco a poco, su expresión cambió. La sorpresa se volvió amargura, y la amargura en rabia contenida. «No puede ser», murmuró, casi para sí misma. Después de tantos años, Elías sintió que las piernas le flaqueaban. La última vez que la había visto, Rosa aún tenía la juventud en el rostro, aunque ya marcada por el cansancio de cargar sola con una hija y un hogar roto. Ahora, el tiempo había dejado huellas visibles, pero también le había dado una fortaleza que él nunca tuvo. «Rosa», dijo con voz quebrada. Ella alzó la mano, como un muro. «No me llames así, no tienes derecho». Elías bajó la mirada. «Solo quiero hablar». «¿Hablar?», replicó con dureza. «¿Después de dejarme sola con nuestra hija? ¿Después de desaparecer como si nunca hubieras existido? ¿De qué quieres hablar, Elías?». Las palabras lo atravesaban como cuchillos. Sintió un impulso de huir, de regresar al camión y encender el motor, pero se obligó a permanecer allí. «Quiero pedirte perdón», susurró. «No vine a justificar nada. Vine porque ya no podía seguir huyendo». Rosa lo miró fijamente, con lágrimas contenidas. «¿Perdón? ¿Crees que basta con esa palabra? ¿Sabes lo que Camila sufrió? ¿Sabes cuántas noches lloró preguntando por ti, inventando excusas para tu ausencia? Yo tuve que inventarle historias para que no creciera odiándote. ¿Y ahora vienes a buscar perdón?». Elías cerró los ojos. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Sé que no basta. Lo sé. Pero necesito decírtelo. Necesito que sepas que me arrepiento de cada día que no estuve, de cada sonrisa que me perdí, de cada herida que te dejé». Rosa respiró hondo, como si luchara contra un volcán interno. «Llegas tarde, Elías. Muy tarde». En ese momento, Camila salió detrás de su madre. Tenía el rostro aún más firme que la noche anterior, pero los ojos estaban rojos, evidencia de que tampoco había dormido. Miró a su padre, luego a su madre, y se quedó inmóvil en el umbral, atrapada entre dos mundos. Elías la miró con devoción, con un amor desesperado. «Hija», murmuró, «solo quiero que me escuches. No tienes que perdonarme ahora, ni nunca, si no quieres. Pero por favor, déjame decirte lo que guardé tantos años». Rosa apretó el hombro de Camila, como protegiéndola. «No le debes nada», le susurró. Él eligió irse. Camila bajó la mirada. «Pero también es mi padre», respondió en voz baja. Elías sintió que esa frase le abría un resquicio de esperanza. Jesús, que había permanecido al otro lado de la calle, se acercó despacio. Su sola presencia parecía suavizar el aire cargado. Habló con voz tranquila. «El dolor puede dividir, pero también puede ser el lugar donde nacen los puentes. Nadie les pide olvidar, pero sí decidir si quieren seguir cargando la herida o dejar que cicatrice». Rosa lo miró con desconfianza.
¿Y usted quién es para hablar aquí? Jesús sostuvo su mirada sin apartarse. Un caminante que conoce el peso del rencor. Rosa respiró hondo y apartó la vista. Elías aprovechó el silencio para dar un paso hacia la reja. Rosa, Camila, no les pido que me acepten de nuevo. Solo les pido la oportunidad de demostrar que quiero ser distinto. Aunque sea tarde para todo lo demás, no quiero que sea tarde para amarles como debí hacerlo. Camila lo miró fijamente. El brillo en sus ojos era una mezcla de rabia, tristeza y algo más difícil de nombrar, un destello de anhelo. No sé si puedo creer en ti, dijo con voz temblorosa. Elías asintió. No tienes por qué hacerlo ahora. Solo déjame intentarlo. El silencio se extendió de nuevo. El viento agitó las ramas del árbol y el canto de un gallo rompió la tensión por un instante. Rosa, con lágrimas cayendo finalmente por sus mejillas, giró la cara para que no la vieran llorar. Haz lo que quieras, dijo con voz quebrada, pero no vuelvas a herirla. Camila dio un paso hacia adelante. Sus manos temblaban. No abrazó a Elías, pero tampoco se alejó. Simplemente se quedó allí, mirándolo, como quien contempla una herida que aún sangra, pero que empieza a aceptar que tal vez algún día pueda sanar. Elías, de rodillas junto a la reja, dejó que las lágrimas corrieran libres. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió que lloraba por culpa, sino por una esperanza frágil, pequeña, pero viva. Jesús lo observaba con una leve sonrisa. Mateo, desde atrás, tenía los ojos brillantes de emoción contenida. La mañana avanzaba. El pueblo cobraba vida alrededor de ellos, pero en aquella casa blanca con reja baja, el tiempo parecía suspendido. Era el comienzo de un nuevo capítulo, uno escrito con dolor y ternura en partes iguales. El portazo de Rosa retumbó en la casa como un trueno, dejando tras de sí un silencio espeso. Camila permaneció inmóvil en medio de la sala, con los brazos cruzados, mientras Elías se sentaba en una silla de madera junto a la mesa. La distancia entre ellos era corta, pero se sentía como un abismo imposible de cruzar. Elías intentó hablar, pero la voz se le quebró. Camila lo detuvo con un gesto seco de la mano. No digas nada todavía. Has guardado silencio demasiados años. Ahora hablarás, pero será a mis preguntas. Elías tragó saliva. Asintió, incapaz de sostenerle la mirada más de unos segundos. La sala era sencilla. Paredes blancas, un crucifijo colgado, fotos familiares enmarcadas. Elías recorrió las imágenes con los ojos, hasta detenerse en una donde Camila era apenas una niña de trenzas, sonriendo con un pastel de cumpleaños frente a ella. Él no estaba en esa foto, ni en ninguna otra. Esa ausencia colgaba como sombra en cada pared. Camila se dio cuenta de su mirada. ¿Duele?, preguntó con tono helado. ¿Duele ver lo que te perdiste? Elías bajó la cabeza. Más de lo que puedo soportar. Camila apretó los puños. Entonces dime, papá, ¿por qué? Esa palabra, pronunciada con tanto peso, lo atravesó. No había reproche más duro que escuchar papá con veneno en cada sílaba. ¿Por qué me dejaste?, continuó ella, con la voz temblorosa pero firme. ¿Por qué nunca estuviste en mis cumpleaños, en mis enfermedades, en mis miedos? ¿Por qué tuve que aprender a odiarte para poder seguir adelante? Las lágrimas nublaron los ojos de Elías. Porque era un cobarde, hija, confesó con brutalidad. Porque no supe cómo ser padre. Porque me hundí en mis errores y me convencí de que era mejor desaparecer que arruinarles la vida estando cerca. Camila lo miró con furia. ¡Mentira!, gritó, con la voz quebrada. Te fuiste porque era más fácil, porque pensaste en ti, no en mí ni en mamá. Elías asintió, con el rostro bañado en lágrimas. Tienes razón, no tengo excusas. El silencio se volvió insoportable. Camila respiraba agitadamente, luchando contra la tormenta en su interior. Finalmente, con la voz quebrada, soltó. ¿Alguna vez me pensaste? ¿Alguna vez me extrañaste? Elías levantó la vista, por primera vez con valentía. Cada día de mi vida, cada noche, cada kilómetro de carretera. En cada rostro buscaba el tuyo, y cada vez que me miraba al espejo, veía el monstruo que te dejó atrás. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Camila. ¿Y por qué nunca volviste? ¿Por qué ahora? Elías se inclinó hacia adelante, con las manos temblorosas sobre la mesa. Porque tenía miedo de mirarte a los ojos y encontrar odio. Porque pensé que ya era tarde. Pero alguien me enseñó que el amor nunca llega demasiado tarde,
si aún queda un latido. Camila guardó silencio. Elías notó que su respiración se volvía más suave, aunque sus ojos seguían ardiendo de dolor. «No sé si puedo perdonarte», dijo finalmente. «No sé si algún día podré llamarte papá sin sentir rabia». Elías asintió. «No te lo pido. Solo te pido una oportunidad para demostrar que puedo estar aquí, aunque sea tarde, aunque no lo merezca». Jesús, desde la puerta, observaba en silencio. No intervenía. Sabía que aquella era una batalla que debía librarse sin su voz, porque lo que se estaba desgarrando allí era el vínculo sagrado de padre e hija. Camila se levantó, caminó hacia la ventana y miró hacia la calle. El sol comenzaba a trepar por el cielo, iluminando las montañas cercanas. Su sombra se proyectaba larga en el suelo de la sala. «Me hiciste fuerte», murmuró, sin mirarlo. «Pero me hiciste fuerte a golpes, a lágrimas». Elías cerró los ojos. «Y esa es la culpa que cargaré siempre». Camila giró lentamente hacia él. Su mirada era una mezcla de odio y ternura, de rechazo y necesidad. «No sé qué hacer contigo», dijo con un hilo de voz. «No sé si quiero que te quedes o que te vayas». Elías se levantó despacio. Sus pasos resonaron en el suelo de cemento. Se detuvo frente a ella, sin atreverse a tocarla. «Entonces déjame esperar. Aquí, fuera, donde quieras. No me moveré hasta que decidas». Las lágrimas brotaron de los ojos de Camila. Dio un paso hacia él, se detuvo a centímetros y lo miró fijamente. Elías sintió que el corazón se le desgarraba, pero en lugar de abrazarlo, Camila retrocedió. «Necesito tiempo», dijo, y salió corriendo hacia su habitación, cerrando la puerta con un golpe seco. Elías quedó de pie, inmóvil, con las manos extendidas en el aire vacío. Jesús se acercó entonces. Colocó una mano en su hombro. «El amor no se fuerza, se siembra, y la semilla ya está en tierra». Elías cayó de rodillas, llorando en silencio. La sala, con su crucifijo y sus fotos familiares, lo rodeaba como un altar de todo lo perdido. Pero en medio del dolor, algo distinto latía. Esperanza, frágil y dolorosa, pero esperanza al fin. Mateo, desde el umbral, miraba con ojos húmedos. Había comprendido que estaba presenciando un milagro, aunque aún no tuviera forma de abrazo ni de perdón. El día avanzaba. La vida en el pueblo seguía, pero dentro de aquella casa, un padre y una hija habían comenzado la batalla más difícil, la de aprender a mirarse otra vez, aunque las heridas sangraran. El sol de la tarde bañaba el pueblo con un resplandor dorado, y el aire olía a pan recién horneado mezclado con tierra seca. Elías llevaba horas deambulando por las calles empedradas, con pasos lentos, como un hombre que mide cada movimiento para no romper algo frágil. No se atrevía a volver a la casa de Camila después de la conversación de esa mañana. Había comprendido que la única manera de recuperar algo era esperar, y que esa espera no era pasiva. Debía aprender a ser parte del lugar, a convivir con quienes llenaron los vacíos que él dejó. En la plaza central, los niños jugaban a la pelota, corriendo entre las bancas de hierro. Algunas mujeres lo miraban con curiosidad desde los portales, murmurando entre ellas. Elías sentía esas miradas como cuchillos, y al mismo tiempo, como espejos. Cada gesto le recordaba que en aquel pueblo todos sabían de él, todos conocían la historia de abandono. No era un desconocido, sino un nombre marcado en la memoria de los otros. Se sentó en una banca. Poco después, un anciano delgado, con sombrero de paja y un bastón de madera, se acercó y se sentó a su lado. No dijo nada al principio, solo se quedó mirando a los niños jugar. Finalmente, habló con voz pausada. «Nunca pensé que volverías». Elías se giró lentamente. Reconoció al hombre. Era don Esteban, un viejo vecino que solía ayudarle a su padre en las cosechas. «Yo tampoco», respondió Elías, con un hilo de voz. El anciano lo miró de reojo. «Camila creció sin ti. Fue dura la carga para Rosa. No te voy a mentir. Muchos aquí te juzgamos». Elías asintió, sin intentar defenderse. «Lo sé, y tienen razón». Don Esteban lo observó en silencio unos segundos. Luego suspiró. «Pero también sé reconocer cuando un hombre viene con la espalda rota y la mirada limpia. Quizá no sea tarde, Elías. Quizá». Elías apretó los labios. No se atrevió a responder.
El silencio entre ambos se llenó con las risas de los niños y el repicar de las campanas de la iglesia, que anunciaban la misa vespertina. Más tarde, Rosa salió del mercado cargando una bolsa de verduras. Elías la vio a lo lejos y dudó si acercarse. Finalmente, lo hizo, caminando con pasos cautelosos. «Déjame ayudarte», dijo, tomando la bolsa antes de que ella pudiera negarse. Rosa lo miró con frialdad, pero no protestó. Caminaron juntos hacia la casa, en silencio. Elías percibía cada paso como un puente frágil que podía derrumbarse en cualquier momento. Al llegar, Rosa se detuvo en la puerta. «No creas que por llevar una bolsa vas a reparar lo que rompiste». «Lo sé», respondió él, con humildad. «Solo quiero estar donde me dejen estar». Rosa lo sostuvo con la mirada, tratando de descubrir si hablaba en serio o si era otra promesa vacía. Finalmente, abrió la puerta y entró. Elías no la siguió. Se quedó en el patio, sentado bajo el árbol, escuchando los sonidos de la casa, los platos que Rosa acomodaba, los pasos de Camila moviéndose en su habitación, los murmullos de una vida de la que había estado ausente demasiado tiempo. Mateo apareció poco después, con la curiosidad reflejada en el rostro. Se sentó a su lado y lo miró en silencio. «No es fácil, ¿verdad?», preguntó el muchacho. Elías soltó una risa amarga. «Es lo más difícil que he hecho en mi vida. Manejar 1000 kilómetros de carretera es sencillo en comparación con sentarme aquí y esperar que mi hija me mire sin odio». Mateo lo observó con respeto. «Pero al menos estás aquí. Eso ya es un comienzo». Elías lo miró y por primera vez sonrió levemente. «Tienes razón. Antes, ni siquiera me atrevía a eso». La tarde fue cayendo, y con ella llegó una calma extraña. Los vecinos se acercaban con curiosidad, algunos saludaban con cortesía distante, otros evitaban mirarlo. Pero un par de niños se atrevieron a acercarse al camión, fascinados por su tamaño. Elías les mostró cómo encender las luces y tocar la bocina, y las risas resonaron en la calle. Esa pequeña chispa de alegría, aunque breve, encendió en él un calor que hacía años no sentía. Al anochecer, Rosa salió al patio con un plato de comida. Lo dejó sobre la mesa del corredor, sin decir palabra. Elías la miró con gratitud. «Gracias», susurró. Ella no respondió, pero tampoco lo echó. Eso bastaba. Jesús apareció en ese momento, como si hubiera estado siempre aguardando la escena. Se sentó frente a Elías, con la calma de quien contempla un río fluir. «¿Ves?», dijo suavemente. «El amor no siempre llega con abrazos. A veces llega con un plato de comida dejado en silencio». Elías bajó la cabeza, con lágrimas en los ojos. «No sé si llegaré a tiempo para ella». Jesús lo miró con ternura. «Mientras haya un día más, todavía es tiempo». Esa noche, Elías durmió en el camión, estacionado frente a la casa. No era una cama cómoda, pero por primera vez en años, el sueño llegó con paz. Afuera, el pueblo dormía, y las estrellas cubrían el cielo como un manto de promesas antiguas. La madrugada envolvía el pueblo con un silencio inquieto, como si presintiera lo inevitable. Elías se despertó en el asiento del camión con el corazón acelerado. Un presentimiento extraño que le erizaba la piel. Afuera, la brisa movía las ramas del árbol y el aire tenía un olor a lluvia cercana, denso y metálico. Jesús ya estaba de pie en el patio, inmóvil, observando el horizonte. Su figura irradiaba una calma que contrastaba con la tormenta que crecía en el interior de Elías. No tardó en llegar el ruido. Un estruendo en la carretera, un chirrido metálico seguido de gritos. Elías salió corriendo sin pensarlo. A lo lejos, vio un autobús volcado en la curva de entrada al pueblo, las luces intermitentes parpadeando como ojos moribundos. El humo comenzaba a escapar del motor. Sin detenerse, corrió cuesta arriba. El corazón le latía a golpes, cada paso lo acercaba a un destino que intuía como definitivo. Mateo lo siguió, con el rostro desencajado, y Jesús caminaba detrás, sin prisa, pero con una certeza en la mirada que decía más que 1000 palabras. El accidente era brutal. El autobús estaba atravesado en la carretera, con los vidrios hechos añicos y las puertas atascadas. Dentro se escuchaban los gritos desesperados de los pasajeros atrapados. Algunos ya habían logrado salir por las ventanas rotas,
Otros golpeaban el metal buscando una salida. Elías no dudó. Se lanzó contra una de las puertas laterales e intentó forzarla. El metal ardía al tacto, y el humo comenzaba a picarle los ojos. Tosió, pero no retrocedió. ¡Ayuda!, gritaba una mujer desde dentro, sosteniendo a un niño pequeño. Elías apretó los dientes y tiró con todas sus fuerzas. Los músculos le ardían. El sudor y las lágrimas se mezclaban en su rostro. Finalmente, la puerta cedió con un chasquido. Una oleada de humo salió, y con ella los gritos se hicieron más fuertes. «¡Rápido! ¡Salgan!», ordenó, ayudando a la mujer y al niño a salir. Uno tras otro, fue sacando pasajeros, algunos heridos, otros en shock. La multitud se acumulaba afuera, temblando, llorando. Pero aún quedaban personas atrapadas al fondo. «¡El tanque va a explotar!», gritó Mateo, con la voz quebrada. Elías lo sabía. Podía sentir el calor aumentar, el olor a gasolina impregnando el aire. Pero no podía detenerse. Jesús se acercó y lo miró fijamente. «Elías, nadie puede decidir por ti, pero todo sacrificio verdadero deja huella en la eternidad». Elías lo entendió. Ese era el momento. Su última oportunidad de demostrar que ya no era el hombre que huía, que no volvería a dejar a nadie atrás. Sin dudar, entró de nuevo al autobús. El humo era tan espeso que apenas podía ver. Tosía, los pulmones le ardían, pero avanzaba a tientas hasta encontrar a un anciano atrapado entre los asientos retorcidos. «Tranquilo», dijo con voz ronca. «Te sacaré de aquí». El anciano estaba desmayado. Apenas respiraba. Elías lo cargó sobre sus hombros, tambaleándose hacia la salida. Afuera, Mateo gritaba su nombre, pero el rugido del fuego lo devoraba todo. Cuando logró alcanzar la puerta, una explosión sacudió el autobús. Elías sintió el golpe de calor en la espalda, pero con un último esfuerzo, arrojó al anciano hacia los brazos de los que esperaban afuera. El fuego lo envolvió. Elías cayó de rodillas, jadeando, con la vista nublada por el humo. El mundo giraba. Las fuerzas lo abandonaban, pero en medio de la confusión, vio algo. Camila corriendo hacia él, con lágrimas en los ojos. «Papá». Elías sonrió débilmente. Esa palabra, por segunda vez, lo atravesó como un regalo imposible. Jesús estaba allí también, su silueta recortada contra el resplandor de las llamas. Lo miró con ternura infinita. «Ya está hecho, Elías». El camino se cumplió. Elías sintió que el dolor se desvanecía, como si el fuego no pudiera alcanzarlo más. Todo a su alrededor se volvió luz. El humo, los gritos, el calor, todo desapareció. Solo quedaba una paz inmensa y el rostro de su hija mirándolo, llorando, llamándolo. «Te amo, hija», susurró con el último aliento. Y luego, silencio. Camila cayó de rodillas junto a él, abrazándolo con desesperación. Las lágrimas le corrían sin freno, mojando el rostro de su padre. «No me dejes», sollozaba. «No ahora que te encontré». Jesús se inclinó junto a ella. No tocó a Elías, porque ya no estaba allí, pero puso una mano sobre el hombro de Camila. «Él no se ha ido. Vive en cada gesto de amor que siembres, en cada paso que des sin miedo. Elías encontró su redención, y ahora tú llevas su luz». Camila lloraba, pero en medio del dolor sintió algo distinto. Una calidez profunda en el pecho, como si el corazón de su padre latiera dentro del suyo. Lo abrazó más fuerte, y por primera vez en años dejó de odiar. El pueblo entero se reunió en torno al accidente. Muchos hablaban de Elías como un héroe, otros lloraban en silencio. Rosa llegó corriendo y se arrodilló junto a su hija, abrazándola. Miró a Jesús con ojos enrojecidos. ¿Por qué él? Jesús la miró con infinita ternura. Porque nadie ama más que aquel que da la vida por los suyos. Las palabras se quedaron flotando en el aire, como una verdad que no necesitaba explicación. Esa noche, el pueblo encendió velas en la plaza. Elías no estaba ya en carne, pero su presencia se sentía en cada lágrima, en cada oración, en cada abrazo que antes no existía. Camila, sentada en el suelo con la vela entre las manos, miró al cielo, y por primera vez en su vida, sonrió a pesar del dolor. «Te perdono, papá», murmuró. «Te perdono y te llevo conmigo». Jesús, de pie entre la multitud, levantó la vista también. Una estrella brillaba más fuerte que las demás. Sonrió.
y luego se perdió entre la gente, como si hubiera cumplido su misión. El camino había terminado. Y sin embargo, también recién comenzaba. El pueblo nunca olvidó aquella madrugada. Hablaron de Elías como del hombre que un día regresó cargado de culpas y heridas y que terminó entregando su vida por otros. Su ausencia se transformó en presencia, porque su sacrificio no se quedó en el humo del incendio, sino que floreció en el corazón de quienes lo vieron cambiar. Camila creció con esa memoria viva. No fue un perdón instantáneo, ni un abrazo inmediato. Fue un proceso. Cada vez que miraba al cielo en noches estrelladas, sentía que su padre la acompañaba. Ya no como la sombra del abandono, sino como la luz de alguien que, en su último acto, eligió quedarse para siempre con ella. Rosa, aunque marcada por el dolor, encontró paz en saber que Elías no huyó esta vez. Por primera vez, pudo hablar de él sin rencor, y hasta dejó que su nombre se pronunciara en la mesa sin que la rabia interrumpiera. Mateo, el joven testigo de todo, nunca volvió a ser el mismo. Aprendió que la redención no es un milagro fácil, sino un camino duro, lleno de lágrimas y valentía. Y Jesús simplemente desapareció del pueblo una mañana. Algunos decían haberlo visto caminar hacia la montaña, otros juraban que aún lo veían sentado bajo el árbol de la plaza, observando en silencio. Pero todos sabían que su presencia había marcado el inicio de algo nuevo. Elías había concluido su viaje, y aunque el camino se cerró con fuego y sacrificio, lo que dejó detrás fue semilla de amor. Su historia quedó grabada en cada rincón del pueblo, como un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para volver, para pedir perdón, para amar de verdad. Si esta historia te conmovió, no la dejes aquí. Suscríbete al canal, dale me gusta y compártela con quienes necesiten recordar que siempre hay esperanza, incluso en el dolor. Síguenos para más relatos intensos, porque cada historia guarda una verdad capaz de transformar.